Muy buenos días. Hago prueba de sonido. Indíquenme por favor por el chat ah, si ven, mejor dicho, si escuchan lo que estoy hablando en este momento, por favor. ¿De acuerdo? ¿Hay alguno que no escucha? Por favor, indíquenmelo. Bien, recuerdo lo que están viendo en el chat de mantener los micrófonos y sus video cámaras de la computadora desactivados. Igualmente, pues hay alguien que está compartiendo en este momento su pantalla, por favor, desactívelo, ¿sí? Solamente, pues, voy a estar yo compartiendo mi pantalla para el material que hemos preparado, ¿de acuerdo? Igualmente, pues, vamos a ir trabajando en esta sesión. Recuerden que son 45 minutos, vamos a ajustarnos al horario y vamos entonces a iniciar. Vamos a tener en principio básicamente una exposición que les tengo preparado y una relatoría sobre el tema, aproximadamente unos 30-35 minutos, quizás un poco más, y voy a dejar quizás dos compactos en mitad de la presentación y después al final para que ustedes hagan preguntas o comentarios vía chat. Si bien es cierto que por la cantidad de personas es probable que no tengamos chance de leer todas las preguntas o todos los comentarios, pero sí, pues la idea es también que podamos compartir algunas dudas, algunas preguntas que ustedes tengan y comentarios para entonces yo responderles y hablar sobre el tema, ¿sí? En este momento voy a pasar a compartir videocámara para que me conozcan, ¿sí? Y me van a indicar por el chat si me ven. Voy a ajustar el ángulo de la cámara nuevamente porque se me movió un poco antes de hacer la prueba. Muy bien. Indíqueme si entonces se ve bien. No sé qué significará que se ve perfecto. Me lo voy a tomar como un cumplido. Entonces, con esto iniciamos. Muy buenos días a todos. Realmente agradecido por su participación en este webinar gratuito que les está ofreciendo junto con Master Psicólogo, la cual pues yo estoy a cargo de Master Psicólogo. Pues estamos entonces realizando este webinar el día de hoy, ¿sí? Sobre un tema bastante, digamos, mencionado en los últimos 3, 4 años, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, como es la felicidad organizacional. Sí, me gustaría, para empezar, no les dije mi nombre, Juan Andrés Carballo Farrié, me pueden llamar simplemente Juan Andrés, alias Master Psicólogo, que es por donde también me pueden ubicar. Y estoy en este momento en Santiago, Chile. Soy de Venezuela, o sea, soy venezolano, en este momento radicado en Santiago de Chile. Me gustaría que me colocaran en el chat desde donde nos están escuchando, desde donde se están conectando a este webinar. ¿Sí? Y no olviden cambiar su nombre arriba en la pantalla. Está indicando que es cada uno de ustedes, según se conectan, al colocar el mouse arriba, y le dan a renombrar o rename. En algunos casos está en inglés como rename,
Entonces ahí le dan para cambiar su nombre. Está el nombre, por ejemplo, que colocó allí nuestros amigos de BID, Beatriz Navas, ustedes cambian por el suyo, ¿sí? Y nos indican desde dónde nos están escuchando, desde dónde están conectados, ¿sí? Saludos entonces, por acá me escribieron, Michael, no sé si se pronuncia así, Michelle, Jordi, Briseida, Náguara Briseida, desde Barquisimeto, desde Bogotá, Vanessa, Panamá, Karim, Briseida nuevamente, Paola, mi amiga Paola desde Medellín, saludos Paola, agradecido por estar del otro lado, ¿sí? Ludimar de Puerto Ordaz, Ludimar, acuérdate de cambiar el nombre para no confundirte, ¿sí? Mariel igual, saludos, Iván, desde Colombia también, por ahí sé que está algunos otros conocidos, así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a comenzar. Como yo no soy muy fotogénico, ni tengo buena pinta, sobre todo porque hoy no me peiné, entonces voy a cerrar el video, voy a empezar a compartir mi pantalla para ofrecerles el material que con muchísimo gusto le preparamos para este webinar el día de hoy. Muy bien, ¿me escuchan ahora? ¿Ahora me escuchan? Por un momento perdí la posibilidad de abrir mi micrófono, disculpen, mientras estaba abriendo el material, ¿sí? Ok, muy bien. Ven ahora entonces la pantalla, la voy a poner en pantalla completa para que entonces todos puedan ver el material que le tenemos preparado. Sí, entonces vamos a hablar de este tema que realmente pues ha sido muy cuestionado incluso por las mismas organizaciones, felicidad organizacional. Y quizás la razón es porque, bueno, son temas que entran en la filosofía, entran en la psicología, ya vamos a hablar sobre eso, esa es un poco la intención, pero que definitivamente está marcando pauta hoy en día en las empresas a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, ¿sí? Agradezco entonces nuevamente a Gestión Empresarial Integral por la oportunidad y pues bueno, por mi parte, Máster Psicólogo, tiene la dicha de poder estar en contacto con ustedes el día de hoy. Vamos entonces a revisar pensamos siempre en qué es lo que deseamos, cuál es nuestro propósito de vida. Y bueno, casualmente nuestro propósito de vida no es otro sino ser felices.
Si alguno de ustedes cree lo contrario, por favor indíquenmelo en el chat. ¿A quién de ustedes no quiere, no es un sueño, un objetivo el ser feliz? A la manera que ustedes lo construyan, a la forma en que ustedes consideran que es la felicidad o ser felices. Pero al final de cuentas, pues todos queremos eso. Tanto así que entonces la ONU, dado que el tema es tan relevante, la ONU en el 2012 decreta el 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad. Y la intención pues es simplemente darle la importancia de la felicidad y el bienestar como algo así como derecho universal de los seres humanos, ¿no? Por lo cual, pues, incluso a través de este decreto, la ONU insta a los gobiernos en invertir y trabajar para generar felicidad en sus ciudadanos. Y por supuesto que esto empieza a ser tomado en cuenta en las empresas. Hay muchas otras empresas, por supuesto, cuando digo muchas me refiero a algunas empresas como siempre que están a la vanguardia, que antes ya del 2012 vienen trabajando pues en este tema de la felicidad organizacional. Tanto así que ya desde hace bastante tiempo hay una organización denominada Workplace to Work, traducido al español es, disculpen, Great Place to Work, quise decir, es decir, es un buen sitio para trabajar. Es una especie de empresa asesora que hace una especie de concurso a nivel de cada país, a nivel regional y a nivel mundial, de cuál es la mejor empresa para trabajar. Pues obviamente ya tienen su metodología para cómo medirlo, etcétera. Y así como hace, por ejemplo, en gestión de calidad, la empresa ISO, lo hace Great Place to Work para el tema de felicidad. Por lo cual entonces ya desde hace algún tiempo se viene trabajando fuertemente en este tema. Pues es así como entra el concepto de felicidad organizacional y entra ya en otro concepto que se ha venido trabajando, que es clima organizacional. ¿Sí? Vamos a ir entonces desglosando un poco estos conceptos. En principio, hablando de manera común, como nosotros hablamos en el día a día con nuestros amigos, con nuestros familiares, decimos que la felicidad es un estado de disfrute, de satisfacción, de alegría. ¿Sí? Incluso hemos sido formados, muchos de nosotros, o sea, por nuestros padres, nuestra generación anterior, en que la felicidad es un estado, tal como lo coloco yo allá. Sí, y esto pues obviamente puede ser muy discutido. Hablamos de filosofía, hablamos de psicología, hablamos de incluso temas religiosos y espirituales. Entonces, termina siendo algo bastante complicado. Sin embargo, pues lo lleva a ser más objetivo, pues todas estas corrientes que han empezado a trabajar seriamente en el tema de felicidad organizacional. Y por el otro lado tenemos el tema del clima laboral o clima organizacional, que se refiere a la percepción que tienen los trabajadores o colaboradores sobre el sitio donde están trabajando, ¿sí? Sobre sus lugares de trabajo, la empresa, etcétera, ¿no? Y un dato que les coloco acá es que solo el 20% de las empresas se preocupan por estudiar, por revisar el clima organizacional. O sea, estamos hablando de si, supongamos, en algún país hay unas 100.000 empresas, por decir algo, entonces solamente unas 20.000 están estudiando o explorando el clima organizacional. Uh, por lo cual, entonces, todavía es bastante bajo si entendemos que lo que los colaboradores están recibiendo, están percibiendo de sus empresas, de sus empleos, es realmente determinante para su productividad, para su rendimiento y para su incluso estado de disfrute o de satisfacción en sus lugares de trabajo. ¿Sí? Imaginen entonces el tema ahora de felicidad organizacional. Son realmente muy pocas las empresas, no tengo yo un dato
para decirles, porque efectivamente son estudios muy, muy ocasionales que hacen las empresas, que invierten las empresas en aplicar modelos de felicidad organizacional, ¿no? Ahí Francis me coloca que se oye mucho eco. No sé si los demás también lo escuchan con eco. Y si es así, Francis, igual revisa un tema de volumen, un tema quizás de algo sobre tu dispositivo, incluso puede ser inestabilidad de la conexión a Internet, ¿no? Bueno, los demás me hablan de que no, que se está escuchando perfecto. Entonces, revisa nuevamente a ver. Ok, entonces, estamos hablando que son conceptos que se basan, por supuesto, en lo que hemos conocido hasta ahora. Entonces, la psicología positiva y la psicología organizacional tomaron este tema como un tema y bien interesante para trabajar dentro de lo que se habla como clima organizacional o salud organizacional, y ya vamos a explicar la relación entre ellos. Y entonces es cuando nace a nivel mundial incluso una corriente que se llama psicología organizacional positiva. En España, por ejemplo, la presidenta de la Sociedad de Psicología Positiva, que es la doctora Marina, más adelante voy a hablar sobre ella. Ella pues conversa mucho sobre este tema de felicidad organizacional, y realmente en España han empezado muy fuerte ya hace unos 3, 4 años a aplicar modelos de felicidad organizacional en las empresas. Bien. Entonces, ¿de qué concepto estamos hablando? Estamos hablando entonces del concepto de felicidad organizacional. Ahí tienen un concepto que extraje de quien es el mayor precursor de la felicidad organizacional en Chile, que es el psicólogo Ignacio Fernández. Dice que es la capacidad de la organización para coordinar recursos y gestión y así hacer una oferta de valor para los trabajadores que equilibre o balancee la salud financiera de la empresa y el bienestar psicosocial de los trabajadores. Yo añado el bienestar, yo añado que es un bienestar integral, no darle apellidos al bienestar. Sí, no solamente psicosocial. Yo pienso que cuando hablamos de felicidad, hablamos de una felicidad en todos los ámbitos, por lo cual es un bienestar, digamos, integral. Y entiendo que eso fue el sentido que quiso darle Ignacio Fernández en este concepto, que ya es hace unos 3 años y medio, 4 años, en el 2015, que él lo lanza. Por el otro lado, hay que distinguirlo, hay que tener cuidado de que no se confunda con felicidad en el trabajo. La felicidad en el trabajo es una percepción personal, ¿sí? Que tiene cada uno de los colaboradores acerca de su bienestar, ¿sí? De su desarrollo o florecimiento y de su salud en su empleo, en su lugar de trabajo. Entonces son dos cosas distintas. Uno es la percepción, o mejor dicho, uno es la capacidad, digamos, la potencia que puede tener una compañía para generar, digamos, una felicidad integral que acompañe tanto a la rentabilidad de la compañía como al bienestar de los colaboradores. No, en cambio, que hablar de felicidad en el trabajo implica algo subjetivo, algo que cada quien percibe, ¿sí? Y es cuando ustedes muchas veces estoy seguro de ello, que lo viven, que ustedes hablan maravillas de su lugar de empleo, están muy contentos y ven que todos los demás los miran como un animal extraño, ¿no? Es decir, bueno, a esta persona, ¿qué le pasa, no? O sea, y por eso se hacen estudios en la organización, como los estudios de clima organizacional digamos, de sondeos para ver si esa organización tiene salud organizacional, y entonces hablamos de otro concepto. Este lo extraje de un gurú en gerencia de los Estados Unidos, que es Patrick Lencioni, que dice que simplemente salud organizacional es cuando una compañía, pues, digamos, enlaza
su cultura, con sus lineamientos, con sus operaciones de forma coherente. Eso es ser saludable en la organización. ¿De acuerdo? Y es muy probable que acá también, pues, ustedes tengan mucho que decir en sus experiencias, ¿de acuerdo? Para hablar de que una organización es saludable o hay salud organizacional o no existe salud organizacional, ¿ok? Eso enlazado entonces con el concepto de felicidad y de clima organizacional. Entonces, eh, en este webinar, ¿por qué lo enlacé con clima organizacional? Bueno, justamente porque en Latinoamérica aún estamos en ese proceso de que se instaure una medición ya como política de la empresa del clima organizacional. Sí, para comenzar a trabajar lo que es las mejoras en las diferentes dimensiones, y se lo coloco allí en sus pantallas, en la parte derecha en donde está esa nota que dice dimensiones. Bueno, con esas dimensiones se trabaja el clima organizacional en las empresas, se estudia. Sí, estas dimensiones no son estándar, no son universales, pero digamos que son las que más frecuentemente se utilizan en los estudios organizacionales. ¿Sí? Uh, Bien, aprovecho de saludar a Milagros, que dice buenos días. Espero que me estés escuchando bien, Milagros. Indícame desde dónde nos estás conectada, desde dónde nos sigues en este webinar. Entonces, en las dimensiones estamos hablando de varias, hay múltiples y cada caso es particular. Hay empresas que les gusta medir algún tipo de dimensión que en otras no les interesa. Entonces yo acá coloqué las 10 quizás que me parecen más frecuentes que solicitan las compañías al momento de nosotros ofrecer estudios del clima y les enfaticé las que están muy relacionados con el concepto o el modelo de felicidad organizacional. Ya lo veremos después al ver el modelo. Remuneración, relaciones personales, motivación, autonomía, formación profesional. No es que las demás no, simplemente les coloqué aquellas que tienen mayor vinculación. La remuneración la coloqué primero a propósito. Pareciera, y todos a las personas que nosotros sondeamos en el día a día, nos indica que consideran que lo más importante para que una persona esté en una organización, es decir, se sienta a gusto, esté, digamos, desarrollándose adecuadamente y genere, pues, un desempeño óptimo, es la remuneración. Y eso es totalmente falso. La remuneración es una de las dimensiones importantes, pero no es la más importante. Sí, hablamos de otras cosas. Por ejemplo, si una persona se siente o no se siente cómoda en su lugar de trabajo, cómoda físicamente incluso, que haya también comodidad desde el punto de vista psicosocial, es decir, que la persona se sienta bastante, digamos, suelto y ¿cómo decirlo?, poco estresado o distendido en su sitio de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, estas 5 que he enfatizado son las que mayor relación le ha dado el modelo de felicidad o que tienen con el modelo de felicidad organizacional. Sí, de hecho, cuando se habla de felicidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la vida en general de las personas, se, digamos, relaciona muchísimo con las amistades o con los contactos que tengan con otras personas, las relaciones personales, al final de cuentas, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Los conceptos, como ya ustedes ven, de felicidad y clima son realmente abstractos, ¿sí? La felicidad para María Valentina, que en este momento se está integrando. Valentina, saludos desde acá. Es distinta quizás que para Milagros y quizás distinta para María o para Paola o para Juan Andrés,
¿De acuerdo? Es decir, son conceptos muy abstractos, muy subjetivos, y por lo cual entonces, al hablar de felicidad organizacional, tenemos que ser bien claros, porque son modelos ya que se han estudiado, como les dije, desde la psicología organizacional y la psicología positiva, para dar entonces una rama que está naciendo de hace unos 3 años para acá, que es la psicología organizacional positiva, ¿sí? En donde este modelo como tal que les voy a presentar permite a la empresa invertir en lo que realmente la gente le atrae, no en otras cosas, ¿sí? Uh, Sin embargo, fíjense entonces que me habla de invertir. ¿Están las empresas hoy en día en general dispuestas a invertir en un modelo de felicidad organizacional? Yo tengo mis dudas, pero me gustaría que ustedes me comenten. De alguna manera, si el Estado debe obligar a las empresas, por ejemplo, a que contraten algún porcentaje de personal con alguna discapacidad, si tienen que obligar a las empresas a contratar un mínimo de inmigrantes en sus organizaciones, veo difícil que las organizaciones, sobre todo en Latinoamérica, estén en general, estoy hablando de por lo menos la mayoría, más del 50%, estén dispuestos a invertir en esto. Y es obviamente una labor que debemos empezar a trabajar desde todas las aristas. ¿Sí? Cuando las empresas en general llaman a los consultores, me llaman, en este caso a mí, llaman a BID y nos indican, mira, nosotros queremos implementar un modelo de felicidad organizacional, bueno, vamos a revisar, ¿sí? Y es parte de lo que vamos a conversar en un rato. Bien, les pongo un ejemplo. En este caso, pues, y este ejemplo hay con mucha frecuencia en muchas partes. Alberto es un profesional del área de tecnología de la información con grandes aportes a una empresa que se llama Kingston, ficticio por supuesto el nombre, y en la que su única evaluación de desempeño que le han realizado pues salió por encima, superior al promedio de sus compañeros. Sin embargo, renuncia al cumplir los 8 meses. Su mando superior es un jefe jurásico. Siempre quiere dominar al grupo. Estaba muy infeliz e incómodo. ¿Les resulta conocido esta historia? ¿Les resulta en lo personal conocido o que lo han vivido con algún compañero de trabajo? Entonces, no sé, coméntenme, me gustaría saberlo, o si son inventos de nosotros, o cuando hablo de nosotros los consultores. Sí, es probable que nosotros no vivamos el día a día dentro de la compañía a la cual servimos o ofrecemos nuestra consultoría. Sin embargo, estamos muy cerca y vemos lo que sucede allí todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánta rotación entonces se puede presentar en una compañía como esta, en donde en vez de líderes hay jefes? ¿Sí? Y los estudios indican que las personas, sobre todo las personas talentosas, con buen desempeño, con buena actitud, con una gestión emocional positiva, pues no le están renunciando a la empresa, le renuncian al jefe, ¿sí? Porque ese jefe no conoce lo que significa ser líder, le cuesta transformarse en líder y por lo tanto entonces prefiere asumir un rol de jefe. Le pongo yo el apellido de Jurásico, ese apellido se lo coloqué yo. Si alguien les pregunta, le dicen que Juan Andrés le puso ese nombre, jefe Jurásico, sí, ¿sí? Del Parque Jurásico, de hace millones de años. Hay un libro de otro colega que se llama Eduardo Martí, venezolano también, que dice, no más jefes, por favor. Y evidentemente es un tema muy importante. Y cuando yo hablo de jefe, entonces me refiero
muy claramente y con mucha transparencia a que asume un rol de jefe jurásico. No es un líder, ¿sí? Es un jefe con modelos de supervisión del siglo XIX y principios del siglo XX, ni siquiera hablar de los últimos 50 años del siglo XX. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Como Alberto, quién sabe cuánta cantidad de personas hay por allí que rotan, ¿sí? Acá en Santiago, en Chile, digamos, en contacto con muchas personas, e incluso personas del área de recursos humanos, pues me hablan muchísimo del tema de los millennials y dicen pues que son personas que son rebeldes, que pues son impacientes, que no duran mucho en los trabajos. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿son los millennials o son los jurásicos de la generación cero que tienen allí como jefes, como gerentes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué siempre echarle la responsabilidad, la única responsabilidad a los colaboradores de los trabajadores? ¿Por qué las empresas no asumen su alícuota yo pienso que es una alícuota bastante alta en generar un clima organizacional y una salud organizacional positiva y con ello lograr aplicar modelos de felicidad organizacional? Sí, está de parte de la empresa que lo puede hacer. ¿De acuerdo? Como les hablaba hace un rato sobre la doctora Marisa Salanova, española, ella es psicóloga, una de las precursoras de psicología positiva y psicología organizacional positiva en España, dice que, hablando de la felicidad organizacional, que se construye día a día. Sí, no es algo que se decreta y listo, ya somos felices todos, magnífico. No, es un esfuerzo diario en donde deben estar llenos de acciones positivas, de compromiso por lo que se está haciendo, persistencia y con valores compartidos. Compartidos, eso es muy importante, que los valores estén compartidos. Si yo y con valores compartidos me refiero a cuando estás en una organización. Si a mí me llama la organización del cartel de Juárez, ¿sí? Entonces, allá en México, si hay alguien de México, avíseme por ahí. El cartel de Juárez de México me llama porque quiere que le apoye en una consultoría y quieren aplicar el modelo de felicidad organizacional dentro de su organización o de su cártel, como llaman, ¿no? Pues bueno, simplemente yo no acepto, una sencilla razón, yo no comparto sus valores, ¿sí? Yo no comparto sus valores, no puedo estar ahí. Ahora, si entonces entro en una empresa, en una compañía que me contrata, pensando que la compañía, los valores de la compañía, yo los comparto, me parece que coincide con lo que, digamos, yo también tengo como valores, pues entonces, y después adentro resulta que es otra cosa muy diferente, pues yo simplemente dejo de trabajar allí. Entonces, por eso la importancia de que sean valores compartidos, ¿sí? Muy bien. Una de las premisas claves, y por eso estamos hablando de ese tema, eh, en cuanto a la aplicación de un modelo de felicidad organizacional, es el compromiso genuino de los líderes de la organización. Estamos hablando desde el presidente, el CEO o el gerente general de la compañía, hasta los mandos medios y los supervisores más operativos. Todos los líderes, o sea, todos los que tienen influencia operacional, pues es necesario que tengan compromiso con esto. De lo contrario, no va a pasar nada. Va a ser un bluff, como muchas veces vemos pasar en nuestras organizaciones. Va a ser una moda, va a ser algo chévere en el momento, como decimos en Venezuela, un estado increíble, la pasamos muy bien, pero hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces, siguiendo con este punto, estamos hablando de que necesitamos gestionar tres focos: condiciones de trabajo,
procesos operacionales y gestión de personas. En pocas palabras, prácticamente vamos a rediseñar todo lo que sucede dentro de la organización para poder instaurar un modelo de felicidad organizacional. Y recuerden, es distinto a lograr estados de felicidad en el trabajo. Son dos cosas diferentes. Bien. Ok, quiero hacer en este momento un break, quiero leer sus preguntas y sus comentarios. Aquí leo algunas cosas que ya me están escribiendo para aprovechar entonces esta pausa, unos 5 minutos y después continuar. Por ejemplo, Michael o Michael dice, el tema del jefe jurásico hace que se pierda personal con gran talento. El tema de las generaciones es un choque constante en las organizaciones. Muy de acuerdo contigo, Michael. Así es. Francis comenta, una de las causas por las que se pierde buenos talentos porque algunos jefes no nos renovamos y no sabemos liderar. Excelente, Francis. Por lo que hablas, entiendo que tienes personal, tienes un equipo de trabajo a la cual gestionas. Yo te invito simplemente a transformarte en líder, ¿sí? De dejar de ser el jefe jurásico y transformarte en líder. Los líderes se hacen, no es eso de que nacen. Evidentemente hay una parte que viene con nosotros, es genético, de nuestra formación de niños, etcétera, pero hay una buena parte también, casi un 50 y 50, que podemos ir desarrollando nosotros. Entonces esa es la invitación, a transformarte y ser líder de tu equipo de trabajo. Valentina dice, considero que son los jurásicos que no aceptan las nuevas tendencias. Claro, y ya voy a hablar de eso, es un tema de resistencia al cambio. No lideran, dice Michael. Rosimar habla que siempre culpan al empleado y no al empleador. Obviamente, la soga va a romper por lo más delgado. Y en las empresas, lo más delgado no es la empresa o no es quienes representan a la empresa, que son todos los supervisores, jefes, gerentes, directivos, sino el empleado. Entonces, algunas empresas creen que sacando a las personas, egresando a las personas cada 4, 5, 6, 7 meses, es mejor que hacer un rediseño y revisarse internamente. Pues bueno, el tiempo les demuestra que es todo lo contrario, ¿sí? Que es importante invertir en el tema del bienestar y la felicidad organizacional, ¿sí? Gabriel habla de que si un colaborador aguanta por mucho tiempo un jefe jurásico, quizá el problema es que estamos frente a un trabajador jurásico. Efectivamente, pero tampoco podemos hablar de que los empleadores, los empleados o los colaboradores aguantan mucho, pues está bien o está mal. Yo creo que cada quien toma sus decisiones, ¿sí? Por lo cual, si una persona le va bien con ese jefe jurásico, pues bueno, está bien, él se va a quedar quizás por necesidad, como leí también por allí alguien que dijo, ¿sí? Michael, justamente, Michael, habla de eso, aguantan porque necesitan el trabajo o porque quizás no tienen una autoestima en ese momento equilibrada en la cual pueden sobreponerse y decir, mira, yo me merezco algo más y yo quiero hacer algo más y sin necesidad de tener que egresar de la compañía, sino asertivamente hablar con el jefe y decirle, mire, yo pienso esto, esto, esto y esto. Siempre se hace el esfuerzo, se hace el trabajo de generar comunicación con quienes son los canales regulares. Rosimar dice, yo me sentía muy feliz en una organización, pero el pago era mínimo. Ellos prefirieron dejar ir a varios empleados que incrementar un mejor salario. Prefirieron colocar personal que no tenía experiencia y adiestrarlos a un menor costo. Bueno, fíjate, Rosimar, eso pasa muchísimo, ¿sí? Y no sé hasta qué punto sea menos costoso. Es cuestión de revisarlo y cada caso es puntual. Hola Giancarlo, bienvenido desde Buenos Aires. Francis, soy gerente de recursos humanos de 4 compañías, en total 93 personas directas. Necesito transformarme en eso. Estoy consciente y necesito mis superiores y colaboradores también nos renovemos y comprometamos a construir la felicidad organizacional. Francis, felicidades, esa es la idea, ¿sí? Y estar consciente ya es lo primero. ¿De acuerdo? Ahora te toca, como muchos de los que estamos, incluso afuera como consultores, es de enamorar
a los que tienen la última palabra, a los, digamos, líderes máximos de la empresa, para que compren este tipo de modelos, para que realmente pues, se haga una transformación seria y responsable en las empresas, ¿de acuerdo? Eh, Tanto así que las personas lo que desean es que cuando llega el primer día de trabajo después de días de descanso, generalmente los lunes en muchos de los trabajos, pues yo siempre digo que hay un indicador. Si a la persona los lunes le cuesta mucho pararse de la cama, más de 10 minutos, está pasando algo en ese empleo. Hay algo allí que a la persona quizás no le gusta. Si se para inmediatamente, es decir, antes de los 15 minutos, pues la persona está feliz donde está trabajando. Yo creé esa especie de indicador muy práctico de saber si la persona está bien en ese empleo o no. Entonces, tenemos que trabajar en las empresas para que a las personas les guste ir a trabajar, sea un ambiente grato, no sea más bien que la gente se sienta estresada, fastidiada, incómoda, nada más porque necesita el dinero. Entonces, bueno, pues si obtenemos el dinero, nos ganamos un loto o una lotería, pues entonces dejamos de trabajar allá. Bueno, no creo, ¿no? Pero ese es un poco el tema. Los colaboradores, dice Michael, buscamos soluciones, Michael, y los jefes buscan siempre los culpables. Sí, por eso llamamos jefe jurásico. Ya está bueno de buscar culpables. Si tú no confías en tu equipo de trabajo como jefe, ¿de acuerdo? Entonces haz tú todas las actividades, todas las tareas y no contrates a ninguna persona. Porque ¿cómo es que no vas a confiar en las personas que te están ayudando para que la empresa crezca? Sí, es un tema de confianza. Bien, Francis me comenta algo allí. Somos una empresa familiar, es una razón para quedarnos, aunque tengamos jefe jurásico. Si es de tu propia familia, Francis, no es obligatorio que tú te quedes, ¿sí? Tómalo en cuenta. Es como una relación de pareja. Si la relación de pareja es tóxica, por más de que tenga muchos años y es tu pareja y puede que sea el padre de tus hijos, o X, pues tampoco eso obliga a que tú tengas que quedarte eternamente, a pesar de que sabes que es tóxico y que te puede estar haciendo daño, o que puede estar mucho mejor, o que te gustaría estar mejor, ¿no? Tener presente eso. Karim Ambulo dice, es importante la felicidad organizacional, sin embargo los colaboradores necesitan tener el concepto con claridad, que es tener un buen ambiente de trabajo y no es que venimos al trabajo a no realizar nada. Sí, no confundirlo, ¿sí? Al trabajo se va a trabajar, como si yo voy a un bar, voy al bar a desestresarme, voy a conversar y a charlar con mis amigos, mis compañeros, y quizás me voy a ir a tomar algo que me relaje, me ayude, y además quizás voy a tener allí, pues, que veo un grupo de música y me distraigo. No es lógico que tú vayas a un bar no sé, voy a inventar cualquier cosa, a jugar fútbol, ¿sí? Entonces uno va a lo suyo, vamos al lugar de trabajo es a rendir, a cumplir con nuestro objetivo. La idea es hacerlo en las mejores condiciones, no en las peores, o no en las regulares ni siquiera, ¿sí? Mariela habla, el problema es que siempre la comunicación tiene que ser efectiva, obviamente, y no, yo no hablo de problema, esto es un gran desafío. Sí, y no solamente una felicidad organizacional, es una felicidad en nuestras vidas. Si no nos comunicamos adecuadamente con los que nos rodean, se nos va a hacer difícil. ¿Sí? Gabriel Suárez dice, todo lo que la organización puede hacer en términos de condiciones de trabajo, procesos y gestión de personas, está bien para la felicidad organizacional, pero al final son cosas que vienen de afuera. Creo que la mejor inversión que una empresa puede hacer por sus colaboradores es ayudar a fortalecer su autoestima. Es parte, Gabriel. En las empresas no se pueden tomar la atribución de fortalecer a cada persona, fortalecer la personalidad de cada uno de sus colaboradores. Sí puede, digamos, apoyar, si cada líder, por supuesto, que conoce a su equipo de trabajo, tiene esa labor de actuar como mentor, como coach. Sin embargo, es una corresponsabilidad, ¿de acuerdo? Se supone que los que están trabajando son adultos y se supone que son adultos equilibrados, con un equilibrio personal importante. Y por eso también es que se usan en los momentos de ingreso, antes de que la persona ingrese, en los procesos de selección, todas las evaluaciones psicológicas y
sobre la persona pertinentes para saber que esa persona está adecuada y tiene salud integral para realizar la labor que se le está asignando, ¿sí? Michael dice, Michael, definitivo, los colaboradores deben conocer los objetivos de la empresa y lo que se espera de nosotros para sentirnos parte de la empresa. Bueno, muy bien, voy entonces a continuar. Ya nos quedan pocos minutos, me he pasado un poquito de hora. Les pido solamente unos 5 minutos más y entonces estamos ya finalizando, ¿sí? Modelo entonces de felicidad organizacional, lo estoy tomando específicamente del colega Ignacio Fernández y me voy a referir a él en estos términos. En el material que les debe llegar, si no les ha llegado ya, está exactamente esta misma diapositiva que les estoy mostrando. Modelo de felicidad organizacional. Tenemos 3 apoyos o 3 dimensiones que habla Ignacio Fernández. Dice, por un lado, el concepto o la concepción ética del ser humano. Fíjense qué interesante. La ética antes que nada, en donde hay 3 aspectos, la convicción, la coherencia, la credibilidad. Aspectos que en muchos casos en nuestras organizaciones no están presentes y para instalar el modelo es necesario, según Ignacio Fernández. Por otro lado, palancas de gestión, disculpen, de la concepción ética del ser humano, entonces vamos a varios aspectos, en este caso son 6, para generar una propuesta de valor y cambiar un poco entonces la idea que se tiene dentro de la organización, en donde estamos hablando de positividad, sí, hablar de emociones positivas, olvidarnos de culpabilizar a las personas por lo que hacen. Sí, el equipo de trabajo tiene que saber que hay confianza, sentido o propósito de lo que estamos haciendo. Las empresas tienen que hablarles a sus colaboradores del propósito que tienen como empresa. Eso me recuerda a una persona que está caminando por una construcción y ve que hay un trabajador que va llevando unos ladrillos en una carretilla, en un carro de estos, ¿no? Y entonces se para y se da cuenta que la persona va y viene a buscar los ladrillos en una zona y llevarlos hacia donde están colocando los ladrillos. Y se para enfrente de la persona y le dice, oye, pero tú te la pasas todo el tiempo llevando y trayendo ladrillos, no te fastidia, no te molesta. Y la persona le dice, no, 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 yo no estoy llevando ladrillos, yo estoy construyendo una iglesia, señor. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? El propósito que le conseguimos a lo que estamos haciendo. Relaciones confiables, se lo comentaba antes cuando hablábamos de positividad y de equipo de trabajo. Evidentemente que debe haber confiabilidad, que debe haber confianza, mejor dicho. Si no existe confianza, no hay nada que hacer. Se debe generar confianza, se debe trabajar para que exista confianza. Sí, incluso en el equipo de trabajo. Cuando realizamos propuestas de team building o de construcción de equipos de alto desempeño, se trabaja fuertemente en la confianza, en saber que, por ejemplo, como un equipo de paracaidismo, ¿verdad? Es tu compañero quien te va a arreglar en la mochila donde va el paracaídas, ¿sí? Por lo tanto, tú necesitas confiar en él, porque tú a su vez le estás arreglando la mochila del paracaídas o el morral del paracaídas a otro compañero. Entonces, y tú lo vas a hacer con toda la ética, con toda la positividad y todo el sentido que implica para que esa persona pues haga el salto lo mejor posible. ¿De acuerdo? Tú no imaginas nunca que va a haber alguien de mala sangre que te va a hacer digamos, un problema con tu paracaídas, ¿de acuerdo? Eso es bastante detestable. Bueno, en las organizaciones igualmente. Igual desarrollo profesional y personal, sí, por supuesto, eso tiene que estar presente. Engagement, ya vamos a hablar de eso, logro y reconocimiento. Todas estas cosas es lo que se aplica en el modelo de felicidad. Finalmente, entonces, tenemos la palanca de gestión abajo,
Y tenemos los resultados sustentables y sostenibles. Por supuesto, que es lo que la empresa quiere ver, que hay rentabilidad, que hay calidad en el servicio, excelencia operacional y bienestar subjetivo. Sé que hay algunos que se están retirando, discúlpenme, ya termino. Ventajas que nos trae la aplicación de este modelo a las empresas que ya lo han aplicado. Aumento de la productividad de 31 a 40% de aumento, mejora en la calidad de servicio de los usuarios, 15 a 25, mejora el valor accionario, que 15 a 28%, reduce el ausentismo, esto es muy importante, lo reduce a alrededor de un 50%, una cifra interesante, disminuye la accidentabilidad, perdón, la rotación, incrementa el compromiso de los colaboradores, mejora el clima, aumenta confianza en líderes y compañeros de trabajo. Fíjense que dice mejora el clima de un 55 a 90%, es decir, le da un vuelco grande a la organización. Los obstáculos, bueno, ahí los tienen. Hay muchísimos obstáculos. Entre ellos, pues, cuando no se comparte la visión y la misión de la empresa, los valores, esto es un gran obstáculo. Cuando hay un liderazgo tóxico, cuando los valores se alejan a la ética y la integridad, etcétera, etcétera, incluyendo el temor al cambio. Fíjense que coloco también, alguien lo preguntó allí, baja autoestima. Y la baja autoestima no es solamente de los colaboradores, es de los jefes jurásicos. Los jefes jurásicos usan el dominio para poder, digamos, influenciar muy entre comillas a su equipo, porque tienen baja autoestima, porque saben que si utilizan otra herramienta, el equipo quizás lo va a superar, ¿de acuerdo? Y entonces por eso les interesa seguir dominando a través del temor, a través del miedo, ¿no? Bueno, hemos culminado, espero que les sirva sobre todo para hacer cambios profundos, porque al final estamos hablando del 80% aproximadamente, 75-80% de lo que hacemos en el día, que es estar en nuestros trabajos. Estoy a la orden de ustedes, ahí tienen pues mis datos de contacto. Si alguien pues que en este momento se esté quedando en el conectado y quiera hacerme otras preguntas, me quedo acá un ratico más, ¿sí? Gracias a todos por estar acá. Empiezo entonces a revisar algunos otros comentarios. Bien, las empresas en Venezuela en medio de la coyuntura que vivimos. Bueno, definitivamente las empresas en Venezuela en este momento es bastante complicado. Por un lado, pues el poder producir, el poder sobrevivir y por el otro lado, pues apoyar a sus colaboradores que todos están viviendo situaciones realmente difíciles, muy complicadas, que quizás muchas otras generaciones no la vivieron, ni siquiera en algún momento de su historia. Por lo cual, pues lo más importante en este momento que quizás, como alguien dijo, los presupuestos de las empresas no dan como para aplicar este modelo, es que los jefes se transformen en líderes, asuman su rol de líder y entonces trabajen para que las personas que están en su equipo de colaboradores se sientan lo más a gusto posible, que consigan en la empresa un sitio realmente donde estar y que no se sientan amenazados ni sientan temor. Es decir, que es lo que se siente en la calle, incluso hasta en las casas, las viviendas en Venezuela, la gente se siente realmente temerosa, con miedo de que les vaya a pasar algo. No saben si van a tener suficiente dinero para comprar al día siguiente por la hiperinflación. Por lo tanto, pues la empresa tiene que de alguna manera asumir esta situación de crisis y los líderes apoyar, no solamente en la remuneración, que en muchos casos han trabajado fuertemente en otorgar bonos en dólares, sino en el tema del clima. Es decir, es muy importante el apoyo que le pueden dar a sus trabajadores en la flexibilidad, ¿ok? En temas, por ejemplo, de flexibilidad horaria. O sea, hay trabajos en donde perfectamente con un buen internet la persona puede trabajar desde fuera de la organización, desde fuera del lugar, quiero decir, siempre que cuente con las herramientas, es decir, buen internet, teléfono, etcétera. Entonces,
los líderes tienen que asumir esta posición y tienen que hacerse cargo, por eso se le llama líderes, ¿sí? Poner de su parte, confiar en los colaboradores, no estar siempre pendiente en la caja de la compañía. La caja de la compañía no es lo único importante. Para que la caja de la compañía esté cada vez más gorda y haya más rentabilidad y haya más, obviamente, más, digamos, beneficios a los accionistas de la compañía, estamos hablando de empresas privadas, por supuesto, pues eso está bien y eso es maravilloso, pero también pues el empleado y el colaborador necesitan ver algo de regreso, una compensación, y esa compensación no será solamente económica, sino el poder sentirse a gusto, ¿sí? Otras preguntas. Javier y BID, si me puede indicar si tenemos algunos minutos más para contestar otras preguntas. Me he pasado 10 minutos. Ok, vamos a 5 minutos más hasta las 12:30 para contestar algunas preguntas. Muy bien. A ver, aquí arriba. Morela dice, bueno, perdón, Francis antes comenta que en Honduras también tienen un tema de inseguridad, un tema de inseguridad económica, perdón, laboral, humana. Sí, es decir, ningún país está exento, o sea, no solo Venezuela está teniendo dificultades, aunque por supuesto en la región incluyendo probablemente a Nicaragua también, y a Cuba, realmente pues las personas están pasando muchísimo trabajo, muchísimos problemas, incluso México, incluso otros países en donde hay muchísimas carencias, hay una gran, a ver, asimetría sociocultural y pues hay personas que realmente la están pasando muy mal. Entonces, en los trabajos tenemos que dejar de ser como jefes jurásicos, o sea, queriendo seguir dominando a las personas de niveles operativos simplemente porque nosotros somos los jefes. Eso es un gran error y eso al final puede ser bastante perjudicial para la empresa. No, es necesario ya que los jefes se transformen en líderes. Sí, eso es lo mejor que podemos hacer por ese equipo de colaboradores, ese equipo que muchas veces es tan solidario, que muchas veces se quedan horas adicionales por muchas razones, pero sobre todo porque necesitan su ingreso fijo, etcétera, etcétera. No podemos nosotros muchas veces actuar como muchos de los políticos, gobernantes, actúan y que justamente los criticamos. Entonces no hagamos lo mismo que ellos. No, es decir, tenemos una oportunidad importante de crear cambios. Entonces vamos a hacerlo, vamos a trabajar en función a eso y si no se implanta en la organización un modelo de felicidad organizacional, pues entonces no importa, vamos a trabajarlo de manera informal. Lo trabaja el líder a su vez con su mando superior y se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar en lineamientos coherentes, ¿sí? Que la misión y visión de la empresa no solamente esté en folletos bonitos, en la cartelera y en discursos impactantes, sino que también pues se viva en el día a día, igual que los valores, ¿sí? Y el tema del valor humano, pues aquí es fundamental. Entonces no nos aprovechemos de nuestra condición de jefe para maltratar al otro, para maltratar a alguno de los colaboradores. Esas personas necesitan ser escuchadas, esas personas necesitan saber que en su trabajo que van a estar bien, van a sentirse bien, van a sentirse valorados, van a sentirse queridos, van a sentirse que su trabajo vale la pena y tiene un propósito, ¿ok? De construir una iglesia más que de llevar y traer ladrillos, ¿sí? Los líderes pueden implementar, dice Morela, acciones orientadas a contribuir a mejorar el clima organizacional. Por supuesto, Morela, así es. Es un tema cultural, obviamente. Francis también dice, cuando dentro de tus colaboradores solo se basan en el factor salario para sentirse bien, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Bueno, es que esa mentalidad ha sido creada también por las empresas. Sí, o sea, las empresas en general, y yo como empresario debo incluirme,
pues creemos que con pagarle a la persona ya listo, ya está, digamos, a patria o muerte para lo que venga con la empresa. No, no es así. No es así, no es solamente con el salario. El salario es parte importante, por supuesto que sí, pero no es lo más importante y no es lo único. Sí, con el salario puedes tener en teoría, pues una situación económica estable y en algunos casos digna, pero en otros casos no, ni siquiera con el salario ayudan, porque hay empresas que saben que los puestos, determinados puestos de trabajo valen mucho más que un salario mínimo y sin embargo pagan el salario mínimo que establece la ley en cada uno de los países. Entonces, lo han creado las empresas. Por lo tanto, debemos cambiar eso y debemos cambiarlo de raíz. Y por eso es un tema ético, no es un tema ni siquiera legal. Sí, es un tema de decir, este colaborador o mis colaboradores, yo quiero que estén bien, yo quiero que disfruten lo mismo que yo disfruto. Sí, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta muchísimo el fútbol. Y yo ocasionalmente por mi horario, pues a veces tengo la oportunidad de ver algún partido de fútbol en la semana, ¿ok? En horario laboral, y sin embargo me permito ese gusto en dos horas. Si yo estoy en una empresa y tengo a cargo colaboradores y es un partido importante, qué sé yo, incluso cuando se vive el Mundial, ahora que va a venir la Copa América acá en Sudamérica, pues, ¿por qué no decirle a los colaboradores, oye, saben muchachos, quien esté bien en sus tareas, pues los invito, vengan a ver el partido, vamos a ver el segundo tiempo por lo menos, 45 minutos. ¿Cuál es el problema? Al final trabajamos por resultados, no trabajamos por horario. Y dejar un poco atrás esos lineamientos jurásicos también rígidos y darle paso a esas nuevas ideas, ¿sí? Como por ejemplo el horario flexible. Vamos a trabajar por objetivos o por resultados, no por horario. El horario no es lo más importante. Beatriz Navas, no sé si es la misma Beatriz Navas que yo conozco, pero creo que no. ¿Qué libros sobre el tema se recomiendan leer? Bueno, aquí he citado algunos autores, entre ellos, por supuesto, Ignacio Fernández, que tiene un libro de felicidad organizacional. Búscalo, él es un psicólogo que trabaja en una de las universidades más prestigiosas acá en Chile, que es la Adolfo Ibáñez, en el departamento de psicología. El libro de él sobre felicidad organizacional es digamos, una Biblia en Sudamérica. ¿Sí? Igualmente, pues como hablé, la doctora Marina, ya les voy a decir, a mí se me olvida siempre el apellido de Marina, pero ya se los consigo, acá los tengo. Permítanme un minuto, rápidamente. Ella es Marina. Ay, mi memoria es tan mala. Ella es española, Salanova, Marisa Salanova, ¿ok? Ella también eso es una autora muy importante en España sobre psicología positiva. Búsquenla y tiene bastantes libros sobre psicología organizacional positiva y sobre la felicidad organizacional. El trabajo, dice por acá, y ya voy terminando, además de monetario, espérate, me perdí un poquito. Gabriel dice, ¿un empleado feliz o empleado comprometido? Eso es totalmente, Gabriel, así es. Donde hay líderes jurásicos, yo no lo llamaría líderes. Beatriz, no sé si eres Beatriz o no. Donde hay líderes jurásicos impuestos por apoyo político, empleados jurásicos, pocas posibilidades de promoción laboral. No son líderes, eso no se les puede llamar líderes, son jefes jurásicos. El líder del siglo XXI es otra cosa, es un líder genuino, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos manejar el tema cultural? Dice el amigo Giancarlo, de cada país, en mi caso Buenos Aires, para aplicar estas técnicas o modelos que comentas, cuando las organizaciones se manejan por la caja, por generar rentabilidad sin tener visión en los colaboradores. ¿Cómo podemos ser parte de este cambio, proponer cambios? Bueno, un poco era la idea del webinar, Giancarlo, es que como todo proyecto que tú puedas estar liderizando y planteando a la alta gerencia de la empresa, pues es necesario demostrarle que funciona, ¿sí? Y que es verdad, debe invertir. Bueno, como todas las empresas necesitan invertir, por ejemplo, las que manufacturan alimentos, invertir en materia prima y en equipos y en insumos y en personal, o sea, en contratar personas y en infraestructura para poder generar una rentabilidad. O sea, sino como hacemos, ¿no?
Bueno, así como tengo que comprar un equipo, una maquinaria, pues también comprar un modelo de felicidad organizacional, o por lo menos comprar la idea de estudiar el clima para en función de lo que salga en el estudio del clima, poder trabajar, ¿sí? Poder generar cambios, ¿sí? Esa labor le compete a todos los líderes medios, de poder enamorar a sus máximos representantes de la empresa, a quienes toman las decisiones, sobre todo financieras, y operacionales, para que se trabaje en, digamos, todo lo que tiene que ver con clima organizacional, felicidad organizacional. Y por supuesto también en transformar la empresa en pro de que sean líderes y no sean jefes jurásicos. Ya con el hecho de que sean líderes ya hay un cambio importante, Giancarlo. Rosimar dice, además de monetario, yo creo que para que una empresa mantenga a sus trabajadores comprometidos es que les invierta en conocimientos, cursos de importancia para su cargo, buen desempeño profesional y emocional. Eso nosotros como empleados lo tomamos mucho en cuenta. Así es, Rosimar, y como se indicó en el modelo, tienes un tema de desarrollo profesional allí en el modelo. Si ves nuevamente la lámina, pues ahí te lo indica, ¿sí? Uh, voy a parar de compartir. Van a tener entonces el material la diapositiva específica del modelo. Tienes justamente eh, eh, uno de los aspectos importantes, el desarrollo profesional, la parte de formación. Entonces, eso es muy importante, no se debe dejar a un lado. Bueno, yo voy terminando. Leo un par de mensajes más. Gracias a ti, Giancarlo, no hay problema. En caso de la empresa de servicio, ¿cómo se podría implementar? Exactamente igual. Esto aplica para todo tipo de empresas, ¿sí? Igual, este modelo de Ignacio Fernández es el modelo que yo les compartí porque, digamos, es el que de alguna manera yo he seguido y me gusta, me parece que está bastante completo. Hay otros modelos que son bastante similares, ¿ok? Incluso el modelo, el padre de la psicología positiva, que es Michael Seligman, pues también tiene su modelo. Y así hay varios modelos, como gracias a Dios existen, es importante pues ajustarlo a cada empresa. ¿Sí? Es válido para cualquier tipo de empresa, incluso para organizaciones sin fines de lucro. ¿Sí? Una empresa de servicio, por ejemplo, es la consultora que yo dirijo, ¿sí? Y aquí pues lo aplicamos, ¿sí? Es decir, se aplica en cualquier empresa de servicio. Es un modelo en ese sentido bastante amplio. Bien, el principal responsable de la motivación es el mismo individuo, quien decide qué hacer, dónde hacerlo, buscando la satisfacción de hacer eso que le gusta hacer y que además ser pagado por lo que hace. Efectivamente, José, así es, cada individuo debe hacerse cargo de su propia, ¿cómo llamarlo?, de su propia vida, de su propio camino, efectivamente, pues las organizaciones también deben apoyar para que ese individuo produzca y se sienta lo más a gusto y en ese sentido pues va a generar mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Así como tú no le impones al individuo algo, pues tampoco tú lo motivas desde afuera. La motivación más efectiva es la motivación intrínseca, es decir, aquella que el individuo trae y que se traduce en su sueño, en su propósito de vida. ¿Sí? Eso no significa que, bueno, que entonces la empresa no va a hacer nada. No, justamente en el webinar explicamos que son muchísimas las cosas que puede hacer la empresa. Pues entre ellos, sobre todo, valorarlos, escucharlos, ¿sí? Tomarlos en cuenta. Nuevamente es un tema ético, ¿sí? Incluso, José, en los procesos de selección no revisamos si la persona es feliz o no es feliz, o si tiene alta motivación o no tiene alta motivación. Revisamos otras cosas. Revisamos si hizo determinados trabajos, si tiene la formación adecuada, si por lo menos está mentalmente equilibrado, si puede trabajar bajo presión y ya, hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco sabemos, si me pongo como un líder dentro de la organización, cómo viene la persona y por eso el líder, parte de su trabajo inicial es conocer bien a cada colaborador, sobre todo al que está recién ingresando, para saber cómo es, para saber cómo es su estilo personal, respetando su estilo y respetando
sus creencias y su forma de hacer las cosas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta aquí, bueno, fíjense que me pasé un poquito, es que me entusiasma mucho el tema. Aquellos que ya se desconectaron, pues pueden escuchar la grabación posteriormente. Tienen hasta 7 días para escuchar la grabación. Y también, pues les recuerdo que se les va a enviar el material que acabamos de proyectar. A todos, muchísimas gracias y bueno, que pasen un excelente día y adelante con sus proyectos y no olviden pues la importancia de aplicar estos modelos de felicidad organizacional. Hasta luego.